soy de las iniciadoras de la tribu del Salto, fue los primeros 2, 3 años de su constitución. La convocatoria la hace Juanma Pauletti. Nosotros con Juanma compartíamos unos espacios de talleres que hacíamos en la Asociación Civil Barriletes. Nos convocó a todos los que estábamos en Barriletes a conformar algo que pudiera ayudar a la situación de este arroyo, que en ese momento era un basural al cielo abierto. Él estaba muy cercano porque vivía enfrente, entonces estaba conviviendo con esta problemática todo el tiempo. En la casa de él tuvimos como la primera reunión y bueno, ahí conformamos como el primer equipo, núcleo, nudo de trabajo, donde formamos como las primeras pautas o ideas. A partir de ahí, bueno, se puso el nombre, ¿no? La Tribu del Salto, y definimos que íbamos a juntarnos los domingos sencillamente a limpiar el arroyo. Trabajamos como en 2 o 3 aspectos. Un aspecto era la convocatoria abierta a toda la comunidad para venir a limpiar el arroyo, la limpieza del arroyo en sí misma, pero además la sensibilización social del barrio. Y eran un montón de gente, o sea, a veces juntábamos 60, 70 personas, hubo muchos que se sumaron del barrio. Yo nací en esquina Corrientes y me crié en una zona de monte del sur del Restero de Liberá. Y eso hizo que siempre esté permanentemente conectada con el monte. También trabajé mucho en el monte con mi familia. Y cuando vine a estudiar y a trabajar acá a Paraná, necesitaba un poco de verde, necesitaba conectarme con las plantas de nuevo, con los animales. Fue en 2019, previo a la pandemia y también previo a cuando se recrudecieron mucho los incendios de los humedales. Pasaba siempre por esa cuadra, por la cuadra de Calle Neboyá, y miraba, che, ese espacio verde, ¿qué onda? Entonces un día pasé caminando y dije, bueno, voy a entrar, y entré. Me recibieron re bien varios integrantes de aquel entonces, y bueno, y ahí me quedé, empecé a venir. Empecé a separar la basura en el taller donde yo trabajaba con otros muchachos. Entonces el orgánico que sacaba del taller empecé a llevarlo al paseo jardín, hasta que cierto día, pasando por la Tribu del Salto, encuentro unos chicos y me quedaba más cerca que el paseo jardín para llevar el orgánico. Entonces les pregunté si lo podía llevar ahí y empecé a llevarlo a la Tribu del Salto. Así fue que empecé a conversar con ellos, me comentaron su trabajo y me empezó a interesar y empecé a sumarme con ellos. Después fui uno más de la tribu. Me acuerdo que atravesé la pista y bajé como un indio, como conociendo el lugar, pero desde otro lugar, desde otra parte. Entonces, me acuerdo cuando me recibieron, ¿de dónde venís? Yo venía de adentro del arroyo, más o menos. Soy participante de acá en la Tribu del Salto, como guardiana de la zona. Junto con los compañeros hemos limpiado este arroyo en su momento, reflexionando sobre el trato y el uso tanto de los objetos, que después llamamos basura, cómo los reutilizamos, el uso de la tierra, del agua. Yo entré en la Tribu del Salto más o menos 2015, 2014, más o menos de esa fecha. Mi primer acercamiento fue después de ver un proyecto y me logré contactar con Juanma Río, nosotros le llamamos Juanma Río, y que me invitó a ir a algo que se estaba organizando, que eran los comités de cuenca. Y ahí empecé a ir a esas reuniones y a integrarme y a meterme en lo que era la Tribu del Salto. Creo allá por 2012, viste, más o menos, también amigos que empezaron a trabajar acá y yo era vecino, y bueno, por esa confusión, por amigos que estaban trabajando, y me enteré. Y bueno, la conciencia ambiental, digamos, eso de defender un espacio natural, mantenerlo limpio. Me llamó también la atención conocer el lugar también. Y bueno,
empecé a sumarme de a poco, digamos. Las voces de sus integrantes, desde su fundación a la actualidad, desandan un camino colectivo de urgencias, problemáticas estructurales, luchas significativas y horizontes comunes. Nos empezamos a presentar no como una asociación de lucha en pos de la naturaleza, sino como una asociación que buscaba generar una cultura con la naturaleza. También hubo mucha campaña en cuanto a plantación de árboles, generación de árboles, o sea, de viveros, cuestiones culturales. Cortábamos la calle y hacíamos juegos callejeros para todo el barrio, para los niños, que todos basados en juegos cooperativos. Hacíamos fogones, hacíamos después reciclaje, juntadas de botellas y separábamos la basura. Hicimos también huerta comunitaria. Después empezamos a trabajar con empezar a hacer los senderos. Siempre soñamos con hacer los senderos. Conformamos la tribu del Salto y en una reunión con un montón de desconocidos conformamos lo que era el foro de comunicación. Hicimos algunos videitos, fotografías y sobre todo organizar algunos eventos que tuvieron muchísimo más éxito del que creíamos y que con el tiempo me di cuenta que en la ciudad había más gente pensando como nosotros. Esos 10 años que yo fui aprendiendo sin querer, fue para mí una universidad. Mi cabeza cambió totalmente respecto a cómo veo la naturaleza. Cuando hacíamos eventos, yo guiaba a los grupos que salíamos de calle Nogoyá, atravesábamos toda la tribu del Salto, todo el Salto, hasta calle Moreno, salíamos por calle Moreno. En esos solo 200 metros, era maravilloso, pero maravilloso los paisajes que se formaban allí de distintos tipos. Lo que la naturaleza había creado allí era una maravilla que yo siento en el alma que tan pocos paranaenses lo hayan podido conocer. Con esas pequeñas acciones de bajar así como todos muy divertidos al arroyo y traernos todo eso lo que veíamos que no nos gustaba, me acuerdo una vez bajamos exclusivamente a traernos un lavarropa, ¿no? Como que había una cosa grande ahí que obstruía el agua y parecía que así como le molestaba el agua nos molestaba a nosotros también, entonces bajamos a sacarla de ahí. Y así muchas cosas, y la devolución de la naturaleza era un montón. Se veía muy grande el cambio, cómo se regeneraba la tierra, las plantas. Ya ahí entendimos aparte cómo el agua se regenera con los saltos, con las mismas plantas, ver cómo nos devuelve también la misma tierra el amor que damos. Son experiencias que uno después ya no se olvida, por eso también lo usábamos para decir educar. En realidad era compartir lo que nosotros habíamos aprendido, nada más. Actualmente estamos desarrollando mes a mes jornadas de ferias, comúnmente conocidas hace muchísimos años ya como las tribuferias, porque son de la organización de la Tribu del Salto, donde convocamos a emprendedores y feriantes de lo que es la economía popular, pero mayormente conscientes, emprendimientos conscientes de lo que es el cuidado socioambiental. Bueno, después lo que es el vivero de nativas, que eso básicamente es tratar de generar ingresos suficientes para el mantenimiento del espacio y también justamente promover la reforestación con especies nativas. Para eso también trabajamos en articulación con Asamblea Arbolado, que se encarga de reforestar espacios de la ciudad, digamos, lo que es más que nada arbolado urbano y periurbano. Y después
lo que más siempre se sostuvo fue el trabajo de huerta comunitaria, que es la huerta regenerativa. Que bueno, hoy contamos con una institución que nos acompaña, nos avala y es parte del sostén del trabajo que venimos realizando. Y bueno, básicamente lo que hacemos es trabajar horizontalmente, tanto la asociación como cada una de las organizaciones que trabajamos con la asociación, lo hacemos de manera horizontal, a través de asambleas. Convocamos asambleas en el espacio, debatimos horizontes a seguir, de cómo vamos a seguir trabajando mes a mes, día a día, con las actividades. Personas que se suman son parte desde el primer día, están invitadas, digamos, a hacer propuestas, sumarse con alguna actividad. No hay una persona que decide por. Y después, bueno, cuando se necesitan para cosas realmente institucionales, administrativas o legales, está la herramienta de la asociación civil, donde en realidad la que lleva el trabajo que hay que realizar, digamos, o el pedido de planteo, es desde la asamblea hacia la comisión directiva, hacia la asociación civil. Hubo muchos años, aproximadamente 20 años de lucha de los vecinos con pedidos a la municipalidad, al gobierno, a tribunales, para que la situación se revea. Estamos hablando de conexiones de cloacas clandestinas, no solamente de casas particulares, sino también de organismos públicos y de empresas, porque la situación era grave y sigue siendo grave. Lo que se buscaba demostrar es que el problema de la contaminación ambiental no es un problema ambiental, es un problema netamente humano y social, se demostró. La naturaleza nos pasa por encima, más allá de que nosotros la tapemos, la contaminemos, ella va a encontrar la forma de poder surgir y emerger más allá de... Y que no necesita de nosotros más que eso, que la dejemos ser, ¿no? Porque en menos de un año, esto que era un páramo de basura, donde no se veía nada verde, empezaron los primeros rebrotes y al año ya era la selva. La naturaleza es un arquitecto perfecto, en donde gesta lo que gesta porque tiene que ser. Entonces, donde hay un arroyo a cielo abierto, allí no hay inundaciones, porque la naturaleza prepara el cuenco del tamaño que lo necesita para la más copiosa lluvia. Vos conocés ese dicho que dice la gota que horada la piedra. Y el movimiento de un arroyo es más que una gota, ¿no? El hormigón armado tiene un vencimiento. Los entubados se hacen con la mejor calidad de cemento, pero en esa condición de putrefacción y humedad permanente, en 60 años se vence el hormigón armado y el agua va a llegar al hierro y la estructura va a caer. Se va sedimentando tierra y arena poco a poco y el tamaño del entubado se va a achicar. Y pasa que la ciudad sigue creciendo, ignorando que el agua necesita un curso, y entonces vas a tener que a la larga tenés barrios o ciudades que una semana entera están inundadas porque se ignoró que se necesita que el agua circule por algún lado. Y eso es como dentro de nosotros circula el agua, que son nuestras venas. Si dentro de nosotros vos entubás la vena, pues ¿cómo te vas a alimentar? Y entonces así le quitan alimento a la tierra y se va muriendo. El problema de este salto es que está entubado ya de entrada, entubado. Y eso es un problema, a mí no me gustaban los entubados, no entendía por qué, y después me encuentro con que existía un movimiento que compartía no sé cómo decirle, esas ganas de que no estén entubados. Hay que aprender a observar los ciclos naturales. La ciudad se fue
armando, impostando sobre la naturaleza, casi sin pedir permiso ni nada, y eso también agrava a nuestro estilo de vida y hay formas de regenerarnos nosotros como ciudad y como personas. Tenemos que encontrarlas. A pesar de que se demostró de que el arroyo está totalmente verde, de que hay árboles, de que hay plantas, no dejó de ser un lugar visto para tirar basura, o sea, la basura se sigue viendo a pesar de todo. Y acá, con el último problema donde se llevó una casa y la otra lluvia fuerte que se llevó un auto con la pérdida de personas, nos sigue demostrando que tapar el arroyo no es solucionar un problema, es generar un nuevo problema. Y encima un problema peor porque no lo puedes dominar. Pensar en una estructura diciendo, bueno, hoy esta es mi geografía. Y mi geografía no es mi enemiga. Es donde yo tengo que construir, estos son mis límites y los reconozco. Y eso es una decisión política. Una decisión política y una decisión cultural. Yo no creo que no se pueda lograr. Yo creo que está todo para lograrse, de que los arroyos tienen su fuerza, de que son un punto clave para la gestión urbana, social, comunitaria de la ciudad. Cuando seamos realmente conscientes de eso, se puede lograr. Una de las cosas que aprendí acá y aprendí muy bien era hablar de la participación ciudadana, porque la generalización es justamente eso, es algo en general, pero cada arroyo, cada cuenca tiene sus problemas y hay que resolverlo con las personas que lo viven o que lo sufren o que hay que escucharlo, la verdad que hay que escuchar a todo. En la ciudad de Paraná existen distintas cuencas y cada cuenca tiene su problema. A eso me refiero con que hay que ir conociendo y viendo y evaluando y planificando qué es lo que se puede llegar a hacer para solucionar. La participación ciudadana nosotros lo teníamos siempre presente. No, mucha admiración, digamos, y por sostener semejante proyecto conforme pasa el tiempo, las gestiones, los gobiernos, y esto, bueno, siempre sigue en pie y defendiéndose, digamos. Que vengan a descubrir lo que es un lugar y un patrimonio para todos, digamos, un lugar que todo el mundo puede venir a disfrutar, a estar con el verde, a bajar unos cambios en contacto con la naturaleza. El objetivo a corto plazo de nosotros como organización y en lo mío en particular es que sea declarado área natural protegida provincial. En el mediano plazo, los objetivos son que se sostengan actividades, preferentemente las más centrales, que son vivero de nativas y huerta regenerativa, que también implica el intercambio con plantas nativas, que las personas se acerquen y sigan trabajando y aportando el corazón al espacio, ¿verdad? Y objetivos a largo plazo, que son los objetivos de siempre. Yo te diría de cada persona que ha puesto el corazón en este arroyo, es la protección y el cuidado de este arroyo. El agua sigue su curso, como la lucha de la tribu del Salto. La contaminación, pese a todo, también.